Bienvenidos entonces a su programa Echando las Redes y ahora estamos en el segmento ¿Qué haría Jesús? Y aquí siempre nos preguntamos con respecto a nuestro tema, ¿cuál sería la actitud de nuestro Señor de cara a lo que estamos platicando? Y ahora estamos hablando de la fe como camino de salvación para llegar a Jesús. Específicamente, la fe en Dios es nuestra salvación. Pero ¿qué haría Jesús en torno a la fe en Dios? Primero, evidentemente cuando vemos al niño Jesús o vemos las películas del niño Jesús o escuchamos la palabra de Dios en torno a Jesús, vemos que él era una persona temerosa de Dios. Desde el ejemplo de sus padres, ¿qué haría Jesús? En primer lugar, temor de Dios. Pero el temor de Dios no se traduce en tenerle miedo porque Dios castiga. El temor de Dios se traduce como amor y respeto a Dios. Amor a Dios. Así es. Y en segundo lugar, Jesús evidentemente escucharía la voz de sus padres. ¿Y quiénes son nuestros padres? En este caso, para todos los cristianos, la iglesia, el Papa, los obispos, nuestros pastores, aquellos que nos guían a Dios. Jesús entonces dejaría que sus padres le interpelen, dejaría que sus padres le formen, dejaría que sus padres sean su ejemplo y su testimonio para poder llegar a la presencia de Dios, para poder fortalecer también su fe. Otro dato interesante y también curioso es cómo Jesús lo que haría es escuchar la voz de su Padre Dios a través de los textos de las Sagradas Escrituras. Evidentemente en el tiempo de Jesús no existían libros grandes como nosotros los conocemos hoy. En el tiempo de Jesús existían los famosos papiros o los famosos pergaminos y ahí estaban las Sagradas Escrituras puestas. Bueno, pues Jesús también tomaba las Sagradas Escrituras. Es más, nos damos cuenta cómo en el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas, pero también en el Evangelio de San Juan, se nos dice cómo Jesús desenrolló el tomo de Isaías, ¿sí? Y empezó a leer, el Espíritu de Dios está sobre mí. Nos damos cuenta entonces cómo Jesús nos da el ejemplo. ¿Qué haría Jesús en este caso para fortalecer su fe? Escuchar la palabra de Dios. Siempre que escuchamos a Jesús predicar, tiene en su boca textos del Antiguo Testamento. Si oyeron que dijo a los antiguos, en cambio yo les digo, se dijo a los antiguos, odiarás a tu enemigo, amarás a tu prójimo. En cambio yo les digo, amen a sus enemigos. Jesús entonces está consciente de la palabra que es el poder de Dios, que es cercanía con Dios. ¿Y de qué otra manera? La oración. Jesús oraba, nos dicen los textos bíblicos que siempre oraba. San Marcos capítulo 3, versículo 1 nos dice que Jesús subió al monte a orar. 3, 1 y 13, ¿verdad? Subió al monte a orar. Y al bajar llamó a sus apóstoles. Jesús siempre estaba en oración, en relación con Dios. Así que no dejes tu oración si quieres crecer en la fe, si quieres descubrir la llamada de Dios para tu vida, si eres joven, pues ya tienes la clave, tienes que orar. Ora el Santo Rosario, ora con la palabra, ora doblando rodillas en tu casa, ora pues con una novena, ora con lo que tengas a la mano y Dios te va a escuchar y va a guiar tu vida. Bueno, pues te invito para que de esa manera tú puedas fortalecer tu fe, de esa manera tú puedas acercarte más a Dios y sepas lo que Jesús haría. También tú hazlo como buen cristiano. Hasta luego. Amigos, seguimos en nuestro programa Echando las Redes, justamente hablando sobre la fe, camino para la salvación a Dios. Dios nos puede salvar, por supuesto, tiene esa fuerza y esa autoridad de hacerlo. Tiene ese poder de hacerlo, pero también depende de cada uno de nosotros y de cuánto confiamos en Él y de cuánto nos entregamos a Él. Y hemos dicho en este segmento qué haría Jesús, lo que nuestro Maestro haría. Él es el ejemplo para nosotros. Y claro, algo importante, si estamos en un momento difícil de crisis, Dios te va a proveer. La divina providencia va a estar a tu lado. Si tú confías en la presencia de Dios contigo, jamás Dios va a dejar a sus hijos con las manos vacías. Jamás Dios va a dejar a sus hijos con el corazón vacío. Siempre Dios nos va a regalar lo que más necesitamos. No lo olvides, tómalo siempre en cuenta para tu vida. Estamos entonces en este segmento hablando sobre la fe en Dios. Y la fe no es algo que no podamos ver y solo tan abstracto. No, la fe se concreta o se concretiza o se pone por obra en lo que tú haces. Una persona de fe es aquella persona que a pesar
de que tenga una crisis económica, por ejemplo, va a ver cómo busca trabajo, va a ver de qué manera saca lo de su jornada, va a ver de qué forma encuentra algo, porque no está esperando de brazos cruzados a que todo le llegue, porque Dios no actúa así. Eso no se llama fe. La fe es trabajar. Por eso San Bruno dice algo importante: a Dios rezando y con el mazo dando. Así dice San Bruno. Y por eso la invitación es para que tu fe tenga que ver con tu acción, tu fe tenga que ver con tu obrar. Y de esa manera Jesús te va a proveer, Dios te va a proveer, Dios va a estar contigo. Bueno, también la fe tiene que ver con tu santidad de vida. ¿Qué haría Jesús? Llevaría una vida santa. Para reconocer que mi fe se expresa en el amor, debo de dar ejemplo de Dios. Si Dios es mi Padre, nosotros somos hermanos con los demás. Por lo tanto, tengo que vivir una vida santa en torno a los demás. Tengo que ser luz. Tengo que reflejar el rostro de mi Padre Dios para con el prójimo, en casa, con mis actitudes, en mi familia, cómo estoy haciendo las cosas, con mis vecinos, cómo estamos llevándonos, con las personas de mi barrio o incluso de mi parroquia, qué tal están las cosas o esa interrelación, por ejemplo. Hoy la invitación está para ti, para que sigas siendo una persona santa, para que sigas siendo una persona de Dios. Y eso significa de que estás confiando en tu fe, de que estás practicando tu fe, porque no tiene sentido de que tú vivas hoy tu fe y digas, bueno, yo creo en Jesús, y que allá afuera en la esquina de tu casa seas la persona que vengas a gritarle a los vecinos y a tirarle la puerta en la cara a los vecinos y a hacer otro tipo de cosas, a que seas una persona en tu trabajo injusta y los domingos vas a la iglesia, a la Santa Misa o sigue la transmisión en las redes sociales en este confinamiento. No, por eso tu fe tiene que ver con tu obrar. Y es lo que Jesús hacía. Jesús hablaba con autoridad porque vivía con autoridad y con testimonio lo que Él anunciaba. Que el Señor nos bendiga. Ojalá que continuemos pues en esta reflexión. Y ahora le dejo la palabra a nuestro querido Edson. Muchísimas gracias, Padre Robertson. Qué bueno que esté ya de vuelta con nosotros. Lo extrañábamos un montón, especialmente porque usted siempre nos llena de sabiduría, todos sus comentarios llenos de Espíritu Santo. Y pues, continuando con este tema que nosotros estamos tratando y estamos más entrando a entender que esa salvación, que esa fe que Dios nos da, que solamente por medio de la fe en Dios, no solamente, sino que por medio de la fe en Dios y todo lo que Dios tiene que ver, como bien explicaba el Padre Robertson en el primer segmento, pues nosotros como católicos tenemos una fuente rica de salvación. Y es así como Jesús, en este segmento de qué haría Jesús, pues simplemente, y es algo que podrá sonarse tan fácil, y yo sé que al llevarlo a la práctica puede que sea más complicado, pero te tengo una primicia. Muchos, millones de personas lo han intentado y ya son santos. La manera es que nosotros tenemos que llevar a la práctica todo lo que Jesús nos ha enseñado. De esa misma manera nosotros podemos entender que Jesucristo, escucha bien, que Jesús, el que murió en la cruz, el que se entregó por nosotros, por nuestros pecados, esa fe que nosotros tenemos en Jesús es la que nos lleva a tener acciones que nos van a renovar todos los días. Y eso es lo que quiero que entendas, que cada una de nuestras acciones tiene una consecuencia, buena o mala. Porque depende de nuestra acción, va a tener una consecuencia. Pero enfoquémonos en las buenas acciones. Enfoquémonos en lo bueno que nosotros podemos ser, lo bueno que nosotros somos actualmente. Enfoquémonos en lo mejor que podemos ser en el futuro. Porque a pesar que nosotros somos humanos y que nosotros por naturaleza pecamos, y ese pecado es el que nos persigue todos los días, pues en esa bruma que produce el pecado, se nos olvida lo bueno que nosotros podemos ser. Y eso Jesús nos vino a enseñar, nos vino a transmitir eso que nosotros todos los días queremos hacer y que de alguna manera queremos llevar a la práctica. Como bien lo dice el apóstol Pablo, que hacemos cosas que no queremos hacer y no hago lo que quiero hacer. Es un juego de palabras, pero lo más claro que Pablo decía, que al final yo hago aquello que no me agrada y que no le agrada a Dios, y que no hago
lo que yo quiero ser, lo que mi interior quiere ser. Jesucristo, en cuando estuvo aquí en la tierra, nos enseñó todos los días. ¿Y por qué siempre digo todos los días? Porque si tú lees el Evangelio, todos los días Jesús hacía algo importante, que era hablar con el Padre. Creo que en nuestra vida cotidiana, a pesar que ahora estamos en una condición crítica por la pandemia, pues muchos de nosotros se nos ha olvidado tal vez tener una relación con Dios a través de la oración. Sin embargo, Jesús nos enseña que unidos al Padre a través de la oración podemos hacer cosas que ni nosotros nos podemos imaginar. Jesús lo hizo y muchas veces muchas personas dicen que Jesús lo hizo porque era Dios, pero sabes, Dios estuvo aquí en la tierra en calidad de humano. Y en esa calidad de humano, en esa humanidad que él tenía, en donde él sufría frío, él sufría hambre, seguramente, quiero tal vez pensar por su naturaleza humana, él le dio tal vez alguna gripe, algún resfrío posiblemente, aunque en esos tiempos las defensas eran muy altas, pero en su calidad humana Jesús nos enseñó y nos enseña que para poder creer en Dios tenemos que tener una relación con Él a través de la oración. ¿Por qué de la oración? Porque es la manera como nosotros nos acercamos a Jesús. Por medio de Él podemos llegar al Padre, como bien nos dice Jesús: yo soy la verdad, el camino y la vida. No puede ir al Padre si no es por mí. Y de esa manera nosotros pues tenemos que entender que todos los días de nuestra vida, escúchame bien, todos los días de nuestra vida tenemos que tener una relación íntima con Dios a través de la oración. Si nosotros no oramos, posiblemente nos muramos. Es una frase de un santo, así que la estoy parafraseando, pero si nosotros no oramos, no vivimos. Si nosotros no tenemos una oración, no vamos a tener una relación íntima con Dios. Y como resultado de esa oración, vamos a tener una vida de acción, una vida como del Espíritu Santo, una vida que nosotros podamos pues llevar y llevarla al límite que nosotros podamos hacer. Así que yo quiero que puedas entender esta parte, que Dios envió a su Hijo único, no solamente a salvarnos, nos dio a su Hijo para enseñarnos cómo creer en Dios. Y de esa manera es que nosotros, pues todos los días, nos acercamos a Dios a través de la oración, podemos llevar a cabo infinidad de cosas. O incluso podemos tener pues una relación tan íntima con Dios que eso va a ser reflejado en nuestra vida cotidiana. Y es así como nosotros podemos llegar a salvarnos. Como bien lo decía el padre Robertson en el primer segmento, una fe sin obras es una fe muerta, como bien lo dice Santiago. Pero esa fe se tiene que notar desde nuestro interior, desde lo que tenemos en nuestra mente, lo que tenemos en nuestro corazón, lo que llevamos a la obra, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma que nos expresamos. Esa fe tiene que tener un sonido fuerte de santidad. Una santidad no solamente que tú te puedas imaginar ser santos y inmediatamente puedas pensar en San Juan Pablo II, por ejemplo, o Santa Hermana Teresa de Calcuta, sino que la santidad también va en nuestra vida cotidiana. Pues para muchos de nosotros que estamos en la vida laical, pues la santidad para algunos puede ser muy lejana. Para nosotros posiblemente sea muy lejana. Pero sabes que no es lejana, que esa santidad la podemos alcanzar. Que es difícil probablemente. Pero ¿qué haría Jesús en este caso? Iría al Padre. Jesús va al Padre constantemente. Jesús constantemente le pregunta a su Padre cómo debe de actuar. Incluso Él le hace peticiones al Padre. Como pues tú sabrás esa petición que le hizo cuando estaba ya ahí en el huerto, horas antes de ser entregado. Y Él le pide: Padre, si es posible, quítame este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Esa dependencia que Jesús nos enseñó a Dios es la que nosotros tenemos que practicar. Esa dependencia a Él y esa manera que nosotros tenemos que vivir. Solamente a través del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Si Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él, tengo una primicia. Todo
lo vamos a lograr. Absolutamente todo. Por supuesto, que sea para nuestro bien y para la santificación de nuestras almas. Continuamos con este programa que ha sido muy interesante y te dejo con este último segmento que va a estar muy hermoso. Seguimos con Jessica. Dios te bendiga y gracias por estar en Echando las Redes.